Es un gusto saludarlos a todos. Pensamiento pedagógico en el tiempo, en la materia de la pedagogía de la informática educativa, de parte de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática en la Cátedra de Informática, la carrera Licenciatura en Informática Educativa. Estudiante Samuel Alexander Reyes Iglesias y docente Wendy Adelín Vázquez Lazo. Vamos a estar hablando acerca del pensamiento pedagógico en el tiempo y 4 aspectos fundamentales, los cuales son el pensamiento pedagógico en el tiempo, es decir, aquellos momentos en los cuales nos podemos ubicar en el tiempo y poder especificar las características de cada etapa. El pensamiento pedagógico de Felipe Meireaux, 3 conceptos claves de su momento filosófico. Asimismo, las épocas de la educación. También estaremos viendo los aportes de aquellos personajes en la historia de la pedagogía que han influido con sus teorías acerca de cómo las personas aprendemos. Pensamiento pedagógico en el tiempo. Pues como lo dijimos anteriormente, íbamos a estar viendo cómo nos ubicamos en aquellos momentos de la historia, en los orígenes, en la Edad Media, en la educación primitiva, aquella donde inicialmente se transmitían los conocimientos prácticamente de manera empírica, utilizando la observación y utilizando los elementos del entorno. Tenemos la época feudal que se desarrolló en Europa en los siglos IX al siglo XV, y esto nada más lo que buscaba era reconciliar la creencia entre la razón y la religión. Entonces buscaba reconciliar estas dos partes, ¿verdad? La religión y la razón. Entonces está bastante fuertemente influenciada por la iglesia cristiana. Entonces se empezó con la formación religiosa y la formación moral. Es donde surgen aquellos valores, ¿verdad? O más bien dicho, a catalogarse los valores y la moral. Asimismo tenemos la época tradicional, que también es conocida como Renacimiento y Humanismo del siglo XIX. Aquí surge la escuela como aquella institución que juega un rol importante en la sociedad. También es bastante característico lo de la cultura humanística, lo de las artes, y también surge lo que es el método científico, que lo cual nosotros prácticamente es una etapa bastante fundamental e importante, debido a que el método científico es el que nos permite ya hacer comprobaciones de teorías, ¿verdad? Asimismo, luego tenemos otras 2 etapas, que es la moderna y la contemporánea. En una de ellas tenemos la ilustración, se desarrollan las revoluciones burguesas y 3 conceptos clave para entender la educación, que son los 3 conceptos que expone Philippe Meireaux. Es la libertad, la ética y la autonomía. La libertad, que es aquella capacidad de los individuos o de las personas para tomar decisiones y para actuar de acuerdo con las propias convicciones, ¿verdad? Prácticamente la ética es la que nos permite la capacidad de reflexionar sobre nuestras propias acciones y tomar decisiones éticas, es decir, buenas decisiones. Y la autonomía es aquella en que nosotros podemos tomar decisiones sin depender de la autoridad de otros. Luego vemos las 3 épocas publicadas por la obra de Meireaux. En primer momento tenemos el periodo de 1969 y 1975, que tiene una característica: fuerte preocupación por construir dispositivos de aprendizaje, que se desarrolla entre los años 90 y los 2000. Reflexión acerca de la libertad, de la autonomía, de la ética y del poder, que inicia en el año 2000 y es profundamente político, estructural
y reflexivo acerca de los desafíos de la educación para la democracia y asimismo de existencia de la escuela como un lugar de sociabilización y formación del ciudadano. Cada uno de ellos tiene una característica bastante importante. En una es desarrollar dispositivos de aprendizaje, que ya lo mencionamos que son bastante importantes. En el otro es momento donde se hace enfoque filosófico acerca de la libertad y la autonomía, y el otro es meramente político. Jean Piaget se dice que es considerado como uno de los padres de la psicología genética y es precursor del constructivismo. Su teoría construye a través de la interacción de las personas, de los sujetos con el medio y el desarrollo cognitivo que se desarrolla en 4 etapas: sensorial motora, preoperacional, operacional concreta y operacional formal. Vean qué importante, ¿verdad? Y es que sí, nosotros, las personas o los humanos, aprendemos a través del medio, a través de nuestros sentidos y a través de la acción. Luego tenemos otros autores, otros personajes que también han dejado importantes aportes en la historia de la pedagogía. Vygotsky, que es el fundador de la psicología histórico-cultural y el creador del concepto que desarrolla o se centra en el papel del lenguaje y cultura en el aprendizaje. Vemos aquí que se centra o se enfoca en que el lenguaje y la cultura en el aprendizaje, y que sostiene que el desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción social. Ausubel dice que es el principal exponente del aprendizaje significativo y el organizador del conocimiento escolar. La teoría de él se enfoca o se basa en la importancia de los conocimientos previos, pues prácticamente hace la diferenciación de aprender por reflexión o por los sentidos, pero asimismo por descubrimiento. Jerome Bruner es uno de los representantes del movimiento cognitivista y el impulsor del aprendizaje por descubrimiento. Vemos aquí cómo confluyen dos autores, David Ausubel y Jerome Bruner. Los dos prácticamente tienen el mismo concepto, que nosotros aprendemos por descubrimiento. La teoría de ellos se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso activo y creativo, y que el alumno construye su propio conocimiento a partir de las experiencias que éste tiene y de sus intereses. Freire es el referente o uno de los referentes en la pedagogía crítica y el autor de la pedagogía del oprimido. Ya él expone una teoría también un poco diferente. Su teoría se basa o se orienta a la liberación y la transformación social a través de la educación, y que la educación prácticamente juega un rol importante en la sociedad, el cual el diálogo es problematizadora y concientizadora. Freire critica la educación bancaria, es decir, aquella en que prácticamente lo único que se busca es que el estudiante sea prácticamente un sujeto que nada más recibe conocimiento y que reproduce relaciones de dominación y propone la educación como un acto político. Howard Gardner es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples y plantea que existen al menos 8 tipos de inteligencias: la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, corporal sinestésica, interpersonal, intrapersonal y internaturalista. Su teoría se basa en la idea de que cada persona tiene un perfil cognitivo, y esto es muy cierto. Cada persona tiene una capacidad de aprender en diferentes áreas, y las fuentes oficiales fueron
El pensamiento pedagógico en el tiempo, un video obtenido de YouTube, maestros, prácticamente portal de maestros, autores destacados en teorías de la pedagogía y el documento de pensamiento filosófico de Philip Muriau de la Universidad de El Salvador, obtenido prácticamente de los recursos compartidos en el campus virtual.